que es aterrador trabajar en una funeraria. Lidiar con cadáveres todos los días. Déjenme decirles que tienen toda la razón. Quiero contarles algo que viví cuando trabajaba en una. Yo era el encargado de hacer traslados, recoger cuerpos en casas, hospitales o donde se necesitara y llevarlos a preparación. Con el tiempo uno se acostumbra a muchas cosas, a la soledad, a los silencios largos y fríos, a manejar de madrugada con un cuerpo a tus espaldas. Había ido a recoger el cadáver de un señor que falleció por causas naturales. La familia estaba tranquila dentro de lo que cabe. Firmaron, lo envolvimos, lo subí a la camilla y emprendí el camino de regreso a la funeraria. Eran como las 2 de la mañana. Manejar a esa hora es feo porque todo está demasiado silencioso. El motor y el sonido de la noche, nada más. Recuerdo perfectamente que iba llegando a un semáforo. Estaba parpadeando el rojo, pero como venían carros tuve que frenar. Y ahí, justo ahí, escuché el sonido. Atrás, un movimiento seco, como si algo se hubiera movido en la camilla. Un deslizamiento, como si algo pesado hubiera girado apenas. Por supuesto que pensé primero en lo lógico. La bolsa quizás no quedó bien ajustada o la camilla se movió, aunque yo siempre la sujetaba bien. Me forcé a pensar así. Pero entonces escuché otro ruido, suave pero clarísimo, como si dentro de la bolsa algo se hubiera acomodado. Ahí sí me bajé. Abrí la puerta trasera con mucho cuidado, iluminando con la lámpara de mi celular. La bolsa negra estaba distinta, tensa a la altura del pecho, como si el cadáver hubiera movido los brazos, como si hubiera cambiado de posición. Se me subió el corazón a la garganta, pero pensé que tenía que revisarlo, que era mi responsabilidad. Así que abrí rápido el cierre de la bolsa, esperando encontrar algún error mío. Y no había ningún error. El hombre estaba muerto, completamente muerto. Piel marmórea, livideces fijas en la espalda, pupilas sin reflejo. Pero tenía los ojos abiertos y su mano derecha la tenía sobre el pecho, justo donde estaría el corazón. Y el dedo índice estaba extendido como si señalara algo, como si hubiera hecho ese movimiento segundos antes de que yo llegara. Yo mismo había acomodado sus brazos rectos a los costados dentro de la bolsa. No había forma ninguna de que esa mano estuviera así. Sobre todo porque se movió cuando el carro estaba parado. Cerré la bolsa tan rápido como pude. Regresé al volante sin mirar atrás. No dije nada en la funeraria. No quería que pensaran que estaba sugestionado. Uno no puede ser miedoso si tiene ese trabajo. A partir de entonces siempre hice una pequeña oración, en silencio, por cada cuerpo que tenía que trasladar. Y jamás, gracias a Dios, volví a experimentar algo parecido. Ningún muerto se volvió a mover. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en un episodio más de Relatos de la Noche. Hoy les esperan historias de encuentros con lo paranormal y también con sectas, con cultos, que es algo completamente real, aunque algunos imaginen lo contrario. Les pido que escuchen con mucha precaución y que estén atentos a cualquier sonido cercano, a sonidos que parezcan fuera de lugar. ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Mi esposa me permitió contar esta historia siempre y cuando no dijera nombres ni ubicaciones exactas. Lo único que puedo mencionar es que pasó cuando ella era niña, en una casa que tenían sus abuelos a las afueras de Avándaro, un pequeño poblado turístico cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Para que se den una idea, creo que fue por ahí cerca donde se grabó Vacaciones del Terror. Esa casa yo no la conocí.
Ella dice que era vieja, de hace muchos años, con paredes gruesas, techos altos y un patio trasero enorme, lleno de árboles, donde siempre había sombra aunque fuera mediodía. Sus papás iban seguido, eran muy unidos a los abuelos y cada que podían se escapaban allá para descansar, así que ella tenía muchos recuerdos bonitos de ese lugar. Los paseos al lago, las noches frías, el olor a leña quemada, los juegos en el patio con sus primos. Nunca hubo nada raro, nada que diera señales de lo que pasó esa vez. Todo comenzó por un accidente. Su papá viajaba a Hidalgo con un amigo para resolver un asunto de trabajo y en la carretera tuvieron un choque bastante fuerte. No fue fatal, pero sí lo suficiente para que su mamá saliera de inmediato a verlo. Todo fue tan rápido que no había tiempo de planear quién se quedaba con ella. Una vecina se ofreció llevarla con los abuelos, a la casa que ella ya también conocía. Por mientras, dijeron, y es que su mamá no sabía si todo se resolvería en una noche o si pasarían días afuera. Dice que era una tarde gris, como de lluvia, aunque no llovió, y que el camino se sintió raro, feo. Ella no sabía por qué. Tal vez porque era la primera vez que iba sin sus papás. Tal vez porque la vecina, aunque buena onda, iba demasiado callada. Tal vez porque en ese momento no le dijeron lo grave que fue, pero aún así sabía que su papá estaba mal. Cuando llegaron a la casa de sus abuelos ya estaba por oscurecer. Y desde que cruzaron el zaguán, algo se sintió fuera de lugar. Sus abuelos salieron a recibirla, pero no como siempre. No con el entusiasmo que siempre mostraban. No, salieron tensos, con el ceño fruncido, como sorprendidos de verla y no por gusto. La vecina les explicó lo del accidente y que su mamá había tenido que irse de inmediato, pero ellos ni siquiera preguntaron por el papá, ni por el amigo, ni si estaban bien. Lo único que dijeron fue: no debieron traerla así, avísenos antes. Mi esposa, que tan solo era una niña, no entendió nada. Pensó que le estaban regañando a ella, que tal vez era su culpa, pero no sabía cómo podía ser lo que su papá hubiera chocado. Sin embargo, así se sintió, como si estuvieran molestos con ella. La vecina se fue muy rápido, y los abuelos le dijeron a ella que era mejor que descansara, que había tenido un día muy movido. Pero mi esposa recuerda perfecto que no era un tono cariñoso. Era como si quisieran sacarla del camino, como si les estorbara. La mandaron a dormir temprano, muy temprano. Apenas le dieron algo de cenar y a las 8 ya estaba en el cuarto donde siempre dormía con sus papás, pero esa noche lo ocuparía sola. Su abuela le llevó un té para que se relajara. Sabía muy amargo. Ella nunca tomaba té para dormir, pero no quiso cuestionarlo. Bebió un poco y se quedó profundamente dormida. Un sueño pesado, extraño, como si lo hubieran desconectado del mundo. No sabe cuánto tiempo pasó cuando algo la despertó. Un sonido. No sabe si fue un golpe, un susurro, su nombre. Pero algo la jaló de ese sueño tan profundo. Abrió los ojos y el cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. Escaneó rápido la habitación buscando la voz y vio algo. Pensó que era un niño sentado en la esquina, una forma chiquita, encorvada. Pero cuando escuchó la voz entendió que eso no era un niño. Sara. La voz era rara, como si intentara imitar una voz humana sin lograrlo. Ella se incorporó rápidamente y la figura se levantó también, y entonces lo vio bien. Para nada en un niño. Era alta, muy alta. Una figura desnuda que tenía cuerpo humano, hombros, brazos, torso, pero la cabeza era la de una cabra grande, con el pelo corto, los ojos como muy abiertos, y respiraba. La respiración era lo que más miedo le dio. Despierta.
figura levantó una mano como hacia ella y le dijo: Despierta. Y de alguna forma ahí volvió a abrir los ojos, como si hubiera despertado de nuevo, y está otra vez acostada en la cama. Solo que esta vez la puerta del cuarto estaba entreabierta, y ella recuerda perfectamente que sus abuelos se la habían cerrado por fuera. Alguien la había abierto. Y justo cuando volteó hacia la puerta, vio algo saliendo del cuarto. Algo alto, para nada como sus abuelos, que eran muy chiquitos, y se movía despacio, como flotando o arrastrándose. No vio la cara, pero estaba segura de que era la misma figura que acababa de ver en su sueño. Solo que ahora estaba completamente convencida de que lo que vio era real. Y escuchó cómo ese algo avanzó hacia el jardín. Ella, sin saber por qué, se acercó a la ventana. No quería ver, pero al mismo tiempo tenía la necesidad de asomarse, y lo que vio la dejó sin aliento. Había varias personas en el patio. No alcanzó a ver cuántas exactamente, pero al menos eran 6, 7. Estaban de pie formando un círculo. Tenían capas rojas, de un rojo que resaltaba incluso en la oscuridad, y aunque llevaban esas capas, se notaba que sus piernas y que parte del torso estaban desnudos. Algunas velas iluminaban el patio apenas, pero lo suficiente para que ella viera las sombras, los cuerpos, el vapor del frío saliendo de su respiración. No podía escuchar bien, pero había un sonido, como un canto bajo, irregular. No eran palabras, o al menos no palabras que ella conociera. Sintió que algo dentro de ella se congelaba. Se tapó la boca para no hacer ruido, cerró la cortina y se escondió bajo las cobijas. No sabe cómo, pero se logró volver a dormir. Al día siguiente sus abuelos actuaban como si nada, como siempre. Le prepararon desayuno, le hablaron con cariño, le preguntaron si había dormido bien, como si no hubieran escuchado nada, como si ellos no hubieran estado ahí. Años más tarde murieron. Nunca hubo rumores raros sobre ellos. Nunca se mencionó nada sobre grupos extraños, rituales, cultos, nada. La única cosa curiosa fue que la casa la heredaron a una pareja de vecinos, no a la familia. Fue tema por varios meses, pero luego lo dejaron pasar. Respetaron su decisión. Mi esposa nunca volvió a Vándaro. No quiere. Ni siquiera por casualidad pasa por ahí. Y nunca le dijo a su mamá o a su papá lo que vio. Pero hay algo más. La razón por la que me contó toda esta historia. A veces todavía sueña que está en ese cuarto, en esa casa, asomada en la ventana, y las figuras de ese culto están ahí, como esperando a que ella salga y se les una, esperando que despierte. Hola Uriel, ¿cómo estás? Hola comunidad. Me emociona contactarlos para poder contar mi historia. Bueno, en realidad es la historia que vivieron mis papás, pero yo fui testigo de cada uno de los acontecimientos que ocurrieron. Te diré que mi nombre es Joana. Vivo en Chile y me crié en un pequeño pueblo llamado Rauco, al interior de la ciudad de Curicó. Esto sucedió por ahí en el año 2000, después de que me separé de mi esposo y volví a vivir a la casa de mis padres junto con mi pequeña hija de 1 año. Debo mencionar que mi papá fue uniformado y siempre fue un hombre muy atractivo. Desataba pasiones en las mujeres del pueblo y quizás esa fue la causa de todo lo que empezó después. Mi madre llevaba tiempo enferma, visitando médicos distintos, siguiendo diferentes tratamientos, pero nunca encontraban la causa de sus males. Un día, con las pocas fuerzas que le quedaban, mi mamá quiso ordenar su ropa como para sentirse útil. Cuando abrió el cajón donde tenía la ropa que usaba menos, encontró una bolsita de terciopelo negro. Le llamó la atención por lo que la sacó y por simple curiosidad natural la abrió. Dentro encontró una tierra muy oscura, como si estuviera húmeda, pero no lo estaba. En ese momento en la casa estaban mi mamá, mi papá y mi pequeña hija. Yo estaba en mi trabajo. Al día siguiente los 3 amanecieron muy enfermos, cada uno con una patología distinta, pero
tan fuertes, tan intensas, que ninguno pudo levantarse de la cama esa mañana. Me vi en la obligación de pedir días de vacaciones en mi trabajo para poder atenderlos. En vista de la situación, llegó mi hermano mayor a visitarnos, y mi mamá, entre lo mal que se sentía, le comentó lo de la bolsita de terciopelo negro. Mi hermano siempre ha sido muy creyente y muy respetuoso en los temas de brujerías, males y todo lo relacionado con eso. Yo era escéptica hasta ese momento, así que él tomó la bolsita con guantes, con mucho cuidado, la echó dentro de una bolsa plástica y se dirigió a la casa de una señora a la que siempre acudía cuando tenía situaciones extrañas. Dice mi hermano que al llegar, sin que él le comentara nada, la señora, que se llamaba Patricia, le dijo: «Mijo, usted trae algo fétido, trae pestilencia, me trae algo muy malo». Mi hermano le entregó la bolsita y le contó todo, a lo que la señora respondió: «Eso es tierra de cementerio. Lo bueno es que quien puso esta peste en su casa es inexperta y no sabe cómo hacer el mal completo. No está bien conjurada. Si no, su mamá ya no estaría en este plano». La señora Patricia citó en su casa a mis papás. Cuando lograron sentirse un poco mejor, la visitaron. Ella les indicó encender unas velas, rezar unas oraciones y realizar ciertos rituales, además de lo que ella comenzaría a trabajar desde su casa. Y así lo hicieron. Recuerdo que lo último que hizo mi papá fue llevar los restos de una de las velas, tirarlos en un camino de tierra y caminar sin mirar atrás. Posterior a eso, la señora Patricia nos informó que la persona que había realizado el mal era una mujer joven que quería sacar a mi madre de la vida de mi padre para quedarse con él, pero que el trabajo se había interrumpido a tiempo gracias a ella y a los rituales que mis papás siguieron al pie de la letra. Yo hasta ahí aún me mantenía un poco incrédula. Pasó aproximadamente un mes. Mi mamá mejoraba lentamente y el ambiente en la casa se sentía más liviano. Pero de pronto comenzaron a morir las gallinas que mis papás tenían, una por una. Yo, ya creyendo un poco más en lo que estaba pasando, visité a la señora Patricia para preguntarle qué estaba pasando. «Mija, el mal se descarga con los más débiles de la casa. En este caso, los animales y aves que tienen. Menos mal que son varias. Así también está protegida tu hija», me dijo. Además agregó: «Cuando alguien hace un mal, una brujería o un hechizo, todo se devuelve, por lo que esta persona tendrá su merecido». Esa última frase me pareció sobreactuada, exagerada, hasta divertida, como de película, así que no hice ningún comentario. Tal como ella sentenció, las gallinas siguieron muriendo, una a una, hasta completar las 22 que teníamos. Respecto a la persona que quiso hacerle daño a mi mamá, especulamos muchas veces, analizamos actitudes tratando de descubrir a la culpable. Podría ser cualquiera, porque a la casa llegaban muchas amigas de la familia, vecinas, conocidas, etc. Pero mi mamá tenía dudas sobre una en especial, la hija de una vecina, Rocío. A mí me parecía increíble porque era muy joven, si acaso tendría 17 años. Y pasó el tiempo, como 6 meses si mal no recuerdo. Rocío dejó de visitar nuestra casa y ya casi no saludaba a nadie de la familia si nos encontrábamos por ahí. Pero aún así, yo no podía procesar que ella fuera la culpable. Sucedió que los primeros días de diciembre, Rocío se comprometió con un muchacho. En mi país se dice ponerse las ilusiones, que es el paso previo a casarse. Cuando la pareja comienza a usar un anillo muy delgado en el dedo anular de la mano derecha, con lo que todos saben que están comprometidos. Ellos llevaban poco tiempo saliendo, pero la relación avanzó muy rápido. Días después, justo el 25 de diciembre, nos llegó una noticia impactante. Una noticia que hasta hoy me sorprende. El novio de Rocío había fallecido. Se acostó a descansar en Nochebuena y nunca más despertó. Aún en pánico, aún en shock, le hablé a la señora Patricia. «Mi hija», yo les dije, «era alguien joven,
muy cerca de ustedes, que trató de sembrar el mal en su casa. Pero tranquila, con este hecho el mal fue regresado a su origen y se ha terminado el ciclo. Cada vez que pienso en todo lo sucedido me parece tan irreal que si no lo hubiese vivido sería muy difícil creerlo. Siempre he tenido la duda, ¿realmente fue un mal que se regresó o fue simple coincidencia? Gracias por leer mi historia. Quizás a alguien más le haya pasado algo parecido, y en ese caso me encantaría saberlo también. Gracias por seguir por aquí, comunidad. Y antes de continuar con la siguiente historia, recuerden revisar que estén suscritos a este espacio. A veces el internet nos juega bromas y hay gente que jura que de pronto se da cuenta de que ya no sigue canales que le gustan, incluidos Relatos de la Noche, así que échenle un vistazo rápido y activen las notificaciones para que les llegue siempre una en cuanto salga nuevo episodio. Y si aún no te suscribes, pues este es el momento, esta es la señal de que tienes que hacerlo. También puedes seguirnos en las redes oficiales, en Instagram y en TikTok, sobre todo estamos como RDLN Oficial, ese es el @, y el título siempre va a ser Relatos de la Noche, porque luego hay algunas cuentas piratas, bueno, hay muchas cuentas piratas y algunas quieren engañar a la gente poniéndose @Relatos de la Noche Oficial, @Relatos de la Noche 1, y hemos visto que algunas se ponen de nombre RDLN Oficial, pero no es el @. Entonces, nada más para que pongan atención, las cuentas oficiales siempre van a ser las únicas que les compartimos por aquí. También en YouTube hay cada vez más canales piratas, hay más canales subiendo nuestras historias, sus historias, las de ustedes, y simplemente le cambian el nombre al episodio. No tengo ningún otro canal. No tenemos canales secundarios donde subamos el mismo contenido que aquí, y lo aclaro porque suena ilógico, pero mucha gente se pregunta si las cuentas piratas también son nuestras, y pues no lo son. Cualquier duda, recuerda que ahí en la descripción están todos los enlaces para que puedan encontrar las redes oficiales sin ningún problema, y también para que compren el libro si todavía hay en su país. Y ahora sí, continuamos, porque si hablamos de las malas pasadas que nos juega el internet, la siguiente historia es muy acorde. Hola Uriel, me llamo Violeta Sánchez y esta historia ya la publiqué en el grupo de Facebook de Relatos de la Noche. Incluso dejé en los comentarios el video que comprueba lo que voy a contarles. Me encantaría escucharte narrando mi experiencia en el podcast. El 31 de octubre del 2022 fui a una fiesta de Halloween en el departamento de dos amigos que en ese momento eran roomies. El lugar era pequeño y la fiesta estuvo ambientada con música y cada uno podía pedirle a Alexa que pusiera lo que quería escuchar. Después de unos cuantos tragos y de varias horas de baile, la mayoría de los invitados se fueron. Incluso mis amigos que vivían en ese departamento se habían ido a dormir, cada uno en su recámara. Me quedé sola con dos amigos y el perrito de la casa, que estaba acostado en su cama. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana cuando el perrito se despertó. Como era muy travieso, pensaba que quería irse a jugar, pero comenzó a ponerse muy nervioso e incluso lloró. La música que estábamos escuchando se distorsionó. Una amiga pidió otra canción. Alexa tomó la orden, pero nunca llegó a reproducirla. Sonó un zumbido muy agudo. Cada uno de nosotros trató de pedir una canción diferente, pero siempre pasaba lo mismo. Tratamos de ignorarlo y seguir disfrutando de la noche, pero los zumbidos no pararon. Hasta que comenzó a reproducirse una canción muy tétrica, parecida a la música de circo. Nos quedamos callados. El perrito estaba ladrando tan fuerte que pensé que iba a despertar a mis amigos. La música de circo se detuvo en seco. Los colores de la Alexa cambiaron a rojo, como cuando hay un fallo en la conexión a internet. En las bocinas se empezaron a escuchar los gritos desgarradores de una mujer. Parecía que estaba encerrada y que intentaba salir.
además de sus gritos horribles, alcanzamos a escuchar voces de distintas personas. No se distinguía lo que decían, pero no eran sonidos agradables. Estábamos muertos de miedo. Comenzamos a abrazarnos entre todos para intentar consolarnos. «Alexa, cállate», pedimos. «Alexa, detente, por favor». Lo siento, en este momento parece haber un problema con la conexión a internet. Nos respondió mientras los gritos seguían sonando. Una de mis amigas tuvo el valor de levantarse y desconectarla. Se acabaron finalmente los gritos. Nosotros, todavía temblando, no entendíamos lo que pasaba. Buscábamos alguna explicación. Por supuesto que llegamos a pensar que los dueños del departamento nos habían hecho una broma de muy mal gusto, que nos habían invitado a quedarnos para eso. Incluso fuimos a buscarlos a sus recámaras, pero ambos estaban bastante dormidos. Cuando el primero de ellos se despertó, confundido, nos preguntó si estaba pasando algo. Le contamos lo que acabábamos de escuchar y salió con nosotros a la sala para poder hablar más tranquilos. Nos enseñó su teléfono y la aplicación decía que Alexa se había quedado sin conexión desde las 3:30 de la mañana. Después de esa hora no hubo registro de nada. En el historial no aparecía la música macabra de circo, mucho menos los gritos de la mujer ni las voces. Nos pidió que conectáramos nuevamente la bocina para ver si ya había regresado la señal. Y en cuanto lo hicimos, sin pedir nada, escuchamos la voz de una mujer. Era ella otra vez. Esta vez nos habló en un tono más vago, susurrándonos. Volvimos a desconectarla inmediatamente. ¿Escuchaste eso?, le dijimos. ¿Ahora nos crees? Hasta entonces nos contó que ya tenían varios días escuchando cosas en el departamento durante las madrugadas. Escuchaban que movían los muebles o tiraban trastes en la cocina. El perrito todas las noches se ponía a ladrarle a la nada. Por eso decidieron instalar una pequeña cámara de seguridad en la sala. Nos preguntó si queríamos ver la grabación de lo que acababa de pasarnos. Nosotros con miedo le dijimos que mejor la veríamos en la mañana. Nos metimos a dormir a su habitación y al día siguiente sacaron los videos de seguridad. Efectivamente quedó grabado todo. La música de circo, los gritos de la mujer, la risa con la que se había burlado de nosotros. Hasta ahora seguimos sin encontrar una explicación de lo que pasó esa noche. Mucho menos entendemos por qué su perrito, tan alegre y tan travieso, se había puesto a llorar, o por qué había estado tan incómodo desde antes de que se escucharan los gritos de esa mujer. Investigué por mi cuenta y descubrí que en esa colonia de la Ciudad de México, durante el terremoto del 85 se cayeron varios edificios. Dejaron mucha gente fallecida bajo los escombros. Muchos de sus familiares siguen sin encontrar los cuerpos de sus desaparecidos. Todo esto nos ha dado mucho que pensar. Sin embargo, ya no busco encontrarle una explicación a lo que pasó. Simplemente ocurrió. Lo que sea que nos intentó asustar sigue vagando por esta colonia y espero de verdad que muy pronto encuentre la paz que necesita. Hasta ahora, mis amigos ya no han vuelto a conectar su Alexa. Muchas gracias, comunidad, por escucharme. Les deseo muy buenas noches.